A ver, nos hemos quedado acá. ¿Ya? Desarrollo en Bolivia del derecho laboral. Vamos a la siguiente lámina. Aquí el del... Esto, bueno, saltémonos a la siguiente lámina. Veamos un poco los principios del derecho laboral, ¿ya? ¿Cuáles son, en qué vendría a fundamentarse el derecho laboral? Ya para ello vamos a pedir que nos lea su compañera o su compañero, pero en Jonathan. Jonathan, si nos puede ayudar con eso. Vamos a ponerlo ahí. Son 2 artículos. Lea el 46 solamente. Claro, hasta el 46. Claro. Está bien. En Bolivia, la CPE integra el derecho del trabajo en los artículos comprendidos entre el 46 y 54. Esto se lo conoce como la constitucionalización del derecho al trabajo. Derecho al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud, ocupacional sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que él asegure para sí que su familia una existencia digna. Gracias. Laborable en condiciones equitativas y satisfactorias. Ya, gracias. Entonces, en la Constitución Política del Estado ya está introducido o está contemplado el derecho laboral. Eso es lo que se conoce como la constitucionalización del derecho laboral. ¿Ya? ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se mete algo dentro de la Constitución? Para que sea intocable. Entonces, manejarlo solo como una ley tranquilamente podría derogarse en cualquier momento. Pero la Constitución es algo que no se toca regularmente, ¿no? Cada 5 años tal vez modifiquen algunas cositas, ya en promedio, no es obligatorio, ya, pero siempre se considera la Constitución como algo realmente que se debe respetar. De esa manera, en el artículo 46 ya se habla del derecho al trabajo digno. Entonces, esa palabrita, ¿no? Trabajo digno, obviamente con las condiciones de ley, con los aportes, con un salario justo, que su medio de trabajo sea higiénico, por lo menos que le echen una barridita, ¿no? Que tenga salud ocupacional, es decir, eso va muy importante para los que trabajan en minas, por ejemplo, o para los albañiles, ¿no? Que están respirando estuco y cemento. Se busca la manera de que ellos tengan por lo menos, hay mascarillas, ¿no? Los que agarran aguas residuales también tienen que tener sus mascarillas por los químicos que manejan. Entonces, eso se puede ver en el artículo 46. El artículo 47 dice que toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen el bien colectivo. Bien, entonces, toda persona podría trabajar en lo que le plazca, ya sea de manera dependiente o ser una persona que crea empresas, ¿no? Que crea negocios. En cualquier rubro, siempre y cuando ese rubro sea lícito o su actividad sea lícita y no perjudique el bien colectivo, ¿no? Como por ejemplo, ustedes saben, ¿han visto alguna vez una peladora de pollo? ¿Alguien tiene cerca o alguien pudo ingresar? No, ya, pero les comento, ¿no? La peladora de pollo emite olores que son insoportables. Como un matadero de reses, por ejemplo, ¿no? Donde le sacan las tripas, la sangre y tienen que botar eso en algún lugar. Pero las peladoras de pollo ya son más domésticas, ¿no? El matadero de preferencia es municipal. Entonces, una persona puede dedicarse, puede crear una empresita que esté en el rubro de los pollos, ¿no? Un matadero de pollos, pero no puede ubicarlo donde sea.
Ya a eso se refiere, ¿no? No va a colocarlo en el centro de la ciudad, porque, como les decía, no es agradable, ¿no? Tiene que llevarlo siempre a lugares alejados donde tal vez no tenga ni vecinos, ya a las afueras de la ciudad, ya, o trabajar bien dentro de un galpón cerrado, no súper cerrado, con ventilaciones. A ver, vamos al siguiente. Artículo 48. Vamos a pedirle que nos lo lea Eva, por favor. Solo el 48. Artículo 48, ¿no? Sí. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse. Los salarios o sueldos devengados no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia. Gracias. Entonces, este artículo es muy claro, ¿no? Todo lo que es obligación laboral dice que es de cumplimiento obligatorio. Entonces, tienen que pagarle sus AFP a los trabajadores, su aguinaldo, por lo menos aguinaldo, ¿no? Porque incluso a los informales le pagan aguinaldo. Luego, obviamente, si es que no pagan aguinaldos, hay una multa, ¿no? Eso ya es de conocimiento. Bien, entonces, ¿qué más tenemos por acá? A ver. Algo que en el tercer párrafo, donde dice los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores y las trabajadoras no pueden renunciarse. Ya eso es algo muy cierto. Los derechos laborales y beneficios sociales son irrenunciables, ¿ya? Ya lo vamos a ver en la ley. La ley estipula eso, ¿no? De manera que si alguien les dice que está despedido, que se vaya, y los vota a ustedes, ¿no? Ustedes no se hacen problema. Ustedes dicen, bueno, me voy, ¿ya? Pero los derechos laborales lo hacen cobrar mediante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Incluso si es que alguien les dice que firmen una carta diciendo que renuncia a sus derechos laborales, eso igual no tiene validez, ¿no? A no ser, hay condiciones donde el trabajador pierde sus derechos laborales, como por ejemplo hurto o robo o revelación de secretos empresariales, ¿no? Ya vamos a verlo en la ley también. Pero si es que le hacen firma solamente porque el empleador quiere avivarse, ¿no? Quiere agarrarse ese dinero, entonces pueden firmar cualquier documento que no es válido. Luego, dice, la ley estipula que si una empresa tiene muchas deudas, los salarios son de prioridad, ¿no? Sobre las otras deudas. Entonces, primero se paga el salario. Eso es lo que estipula la ley, ¿no? Ahora, que la empresa no lo haga es otra cosa, ¿ya? Pero la ley dice que el salario es primero. Luego tenemos el artículo 49, que reconoce el derecho a la negociación colectiva, ¿no? Entre dos personas o más, ya que no solamente es de tú a tú. Y aquí también habla de salarios mínimos, cuánto va a ser cada año, incrementos salariales, esto se arregla con una ley, descansos remunerados, lo que vienen a ser las vacaciones, ¿no? Y feriados, cómo se debería trabajar en feriados, el bono de antigüedad, la jornada laboral, horas extras, recargo nocturno, los dominicales, aguinaldos, bonos, indemnizaciones y desahucios, la maternidad laboral, vean que eso es súper pesado, las capacitaciones a los nuevos o a las personas que van a ascender, formación profesional y otros derechos sociales. Entonces, ven aquí el resumen, ¿no? De lo pesado que es para una empresa tenerlos a ustedes como trabajadores cumpliendo toda la ley. Ya, eso es algo que se tiene que valorar. Si ustedes están dentro de una empresa, pues quédense ahí, a no ser que tengan algo mejor, ¿no? Bueno, igual, si no, tal vez tienen un sueño, es válido salirse de su trabajo, ¿no?
Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. Ya eso es algo demasiado obvio. No pueden votar a un trabajador porque sí, a no ser que se le avise con anterioridad, ¿no? Para que el trabajador pueda conseguir un nuevo empleo y se le tiene que pagar hasta el último día. Y si se lo vota de esa manera, si se lo despide así, se le tiene que pagar un desahucio. Bien, vamos con el artículo 50. Luego tenemos, ay, me pasé, hasta ahí. 50 y 51, eso está corto ya para que acabemos y vayamos a los de los grupos. Maribel Vega, por favor, ayúdenos. Maribel. El artículo 50, licenciada. Los dos. El artículo 50. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social. Artículo 51. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. Perfecto, gracias. En el artículo 50 ya avala la creación del Ministerio de Trabajo, ¿no? Para que el Ministerio de Trabajo sea un intermediador, o un mediador entre empleados y empleadores, ¿no? Sea como el árbitro. Pero el árbitro está parcializado siempre a favor del empleado, como les comentaba anteriormente. Y en el artículo 51 se reconoce el sindicato. El sindicato que tanto odian las empresas, ¿no? Porque el sindicato tiene poder. Vamos con el artículo 52 y el 53. Esto se lo vamos a pedir a Melissa Zabalaca, si nos escucha. Buenas noches, Licen. Buenas noches. 53. Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad Desde el 52. Ah, ya. ¿52? Ya. Sí. Reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial. El patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable. Eso dicen. El otro más. El 53 se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley. Está dicen. Gracias. Entonces, en el 52 ya se garantiza la libre asociación empresarial, lo que vendrían a ser las sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad mixta, sociedades accidentales y todas las que hayan visto en otra materia. Y en el 53 se garantiza el derecho a la huelga, ¿no? Pero la huelga ya no es tan fácil como uno cree, ¿no? No es como cuando dicen paro, ¿no? Vamos a hacer paro y ya todos paran y al que no paran le tiran piedras, ¿no? Y le rompen su auto y lo bajan de la moto. Así no es la huelga, ¿no? La huelga tiene que seguir un proceso. Entonces, el sindicato tiene una exigencia, entonces hay una primera instancia. La empresa no le hace caso. Muy bien, hay una segunda instancia. La empresa les ofrece algo, pero no lo que ellos quieren. Bien, hay una tercera instancia, ¿no? Y así se van agotando las instancias hasta que dicen, bueno, miren, yo ya cumplí con todos los pasos, mi huelga es legal, ¿no? Si convocan huelga así de entrada, como dicen ahí, ¿no? Esas personas emocionales que huelga, ¿no? Parecido a lo del paro, ¿no? Paro. Entonces, esas huelgas no son legales y ahí la empresa tiene todas las de ganar, ¿no? No les paga, puede despedirlos, puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, la huelga no es algo que hacen porque sí. Eso solamente quería que quede bien claro. Vamos con el último, artículo 54. ¿Quién no leyó? ¿Naeli? Yo ni tengo. Ok, usted, Juliana, diga.
Buenas noches, Licen. Artículo 54. Es la obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten desocupación y la subocupación con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y a los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa. Eso, Liz. Gracias. Perfecto, entonces el Estado es el encargado de que en el país exista trabajo. Ahí hay una palabra muy importante, ¿no? La desocupación, que es estar sin trabajo, y la subocupación, que es tener un trabajo, no digamos que es un trabajo que no es digno, ¿no? Porque todos los trabajos son dignos, sino que es un trabajo que tal vez no llega a complacer en el 100% de las necesidades de una familia, ¿no? Como por ejemplo, vamos a colocar de ejemplo, ¿no? Un abogado que se quedó sin trabajo, ya es un desocupado, tenga que ir a parquear autos, tenga que ir a, no sé, trabajos que no son de su profesión, pero que hace para sobrevivir, ¿no? Eso vendría a ser una subocupación, como ir a vender, por ejemplo, lo que hacen generalmente en Estados Unidos es ir a McDonald's, ¿no? A trabajar allí, donde le pagan poco, pero tienen trabajo. No digo que, por ejemplo, un guardia o alguien que parquee no tenga un trabajo digno, ¿no? Pero si la persona está conforme con su trabajo, entonces ningún problema. Si no está conforme o piensa que no es del nivel de su grado de estudio, entonces es un subocupado. Bueno, ¿qué pasa? Ah, falta uno más. Ya, bueno, vamos a hacer que lo lea. Ahora sí, la compañera que mencionábamos anteriormente, que creo que ya se escapó. Vitalia, usted por favor, entonces. Vitalia, ¿no está atenta? Sí, por favor, léalo todo. No lo voy a poder escuchar. Trabajo puede diferenciarse como una actividad o esfuerzo humano físico exceptual o máximo en el fin de producir bienes de servicio. ¿Se escucha, Lisa? Sí. Ok, está con problemas. Claudia Morón. Sí. Por favor, Claudia, ¿nos ayuda? Aplicación del derecho laboral. El trabajo puede definirse como una actividad o esfuerzo humano físico, intelectual o mixto con el fin de producir bienes y servicios. El derecho laboral se aplica en toda relación existente entre quien aporta su capital y quien aporta su fuerza de trabajo. Toda persona que contrata personal debe conocer los requisitos necesarios para la contratación y las consecuencias cuando se vulneran los derechos laborales. Diferentes decretos emitidos velan para que los trabajadores cuenten con mayores protecciones jurídicas. Así, por ejemplo, se tiene la obligatoriedad de que las empresas que tengan bienes, que tengan 20 trabajadores como mínimo, cuenten con un reglamento interno aprobado por el Ministerio de Trabajo. Perfecto, gracias. Bien, entonces esto para finalizar lo que es el derecho laboral, ¿no? De todas maneras, esta lámina yo se las voy a pasar a ustedes para que lo lean punto tras punto, ¿no? Como les mencionaba, ya finalizada la unidad número 1, todos estamos habilitados para poder dar el primer examen, ¿no? Pero que el examen no va a ser mañana, ni pasado mañana, ¿no? Vamos a esperar para los primeros días del mes. Ok, a ver, ahora sí vamos a proceder a crear los grupos, pero vamos a parar con la grabación, ¿ya? Para que no sea pesado para ustedes.